Bueno, que tengan un buen día. Este videito es para compartir un poco cómo es el diseño y la conceptualización de vertederos triangulares para el aforo de caudales en sistemas de tratamiento. El vertedero triangular, pues como lo vemos en esta vista frontal, nos está mostrando una sección triangular que lo que nos va a permitir es medir el caudal que se está pasando a través de esta abertura. ¿Cuándo son útiles los vertederos triangulares? Para caudales menores a 30 litros por segundo. Entonces resulta una manera práctica, tanto constructiva como operativamente, para estos caudales pequeños. Entonces, conceptualizando el vertedero, bueno, esta es una vista de una foto en una planta de tratamiento, el flujo va en este sentido. Entonces nosotros, previo al vertedero triangular, lo que tenemos es un canal rectangular que lo que me está permitiendo es estabilizar el flujo. Entonces el flujo va en este sentido y va a ser descargado a una caja que está aquí al otro lado eh, para distribuir a estas unidades. Entonces este es nuestro vertedero triangular que nos va a permitir aforar. Algo, por ejemplo, complementario que se ve en esta figura es el vertedero rectangular que nos va a descargar el caudal de excesos. Entonces, nosotros tenemos operando nuestra planta a un caudal máximo y esta estructura y los niveles que nosotros calculemos para el vertedero triangular, pues nos va a permitir definir cuál es el vertedero al cual cuando el agua llegue a ese nivel, pues se descargue y esto se desagüe por otro sistema de drenaje de tal forma que yo no vaya a sobrecargar la planta. Entonces vamos a ver cómo se calcula este vertedero triangular y también la longitud de este canal. Entonces, en el libro de Hidráulica General de Gilberto Sotelo, un ingeniero civil de la Universidad de la UNAM de México, hacen la siguiente propuesta. Bueno, hay varias propuestas que están siempre ligadas a un coeficiente de descarga y a la altura o carga que yo tengo sobre el vertedero. Entonces, cuando yo me refiero a la carga, es desde el vértice del vertedero hasta la parte superior del nivel de agua, esa va a ser mi carga sobre el vertedero. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Que el caudal que pasa por aquí, o sea, mi caudal en el vertedero, mi caudal de diseño, que en este caso pues va a ser mi caudal máximo que voy a transportar por esa sección, va a ser igual a un coeficiente de descarga 8 sobre 15 raíz de 2G tangente del ángulo del vertedero sobre 2 por la carga en el vertedero a las 5 medios. Entonces, este ángulo, ¿cuál ángulo es? Es esta abertura de la escotadura del vertedero. Este ángulo se recomiendan diferentes tipos de ángulo en función del caudal que yo voy a hacer transportar. Entonces, aquí hay una tablita de referencia donde recomiendo. Bueno, para un ángulo de 15 grados lo puedo utilizar para descargas de 1 a 2 litros por segundo, de 30 de 2 a 5, 45 de 5 a 10 y 90 de 10 a los 30 litros por segundo que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque miren que ángulos más pequeños, para caudales más pequeños, pues de tal forma de que yo tenga una lámina aquí de agua que pueda medir. Si yo abro mucho la abertura de este vertedero para un caudal muy pequeñito, entonces me va a dar una lámina de agua muy pequeña. En contraposición, por ejemplo, para un caudal más grande, si yo lo hago con un ángulo muy pequeño, entonces me va a dar un nivel de agua muy alto. Entonces hay un balance entre el caudal que yo pretendo transportar y el ángulo. Entonces, esta ecuación tan sencilla que me va a permitir calcular la altura que yo voy a tener sobre el vertedero, porque el caudal lo conozco, que es el que voy a descargar por la sección. El coeficiente de descarga, para este coeficiente hay varias ecuaciones y varias propuestas. Un coeficiente de descarga muy frecuente es de 0,62. Sin embargo, pues ese coeficiente de descarga va a depender mucho del material y la forma constructiva. Por ejemplo, yo he evaluado diferentes vertederos. En una ocasión, por ejemplo, un vertedero que se hizo en una pared gruesa de concreto,
ese me generó un coeficiente de descarga de 0,82. Y en otra ocasión, uno con una lámina delgada me generó un coeficiente de descarga de 1,15. Entonces, para efectos de cálculo, pues pueden utilizar 0,62. Sin embargo, ya cuando esté construido, el vertedero se va a calibrar. Ya voy a explicar cómo se calibra entonces el vertedero constructivamente. Entonces, a nivel de diseño, sustituimos en el coeficiente de descarga el 0,62, reemplazamos en esta ecuación, adoptamos un ángulo de los que están sugeridos según mi caudal y puedo despejar quién es H, ¿sí? Entonces voy a despejar quién es esta altura del vertedero, de tal forma entonces que le dejo aquí pues un borde libre, ¿sí? Este complemento Y que aparece aquí, pues va a ser por aspectos constructivos, depende del tamaño del canal por donde se va a instalar el vertedero, y entonces ya tengo todo definido. Entonces, pasemos acá. Otro dato clave, aquí por ejemplo estoy mostrando otro vertedero, es esta longitud de desarrollo que he mostrado en ambas fotos. ¿Qué tan larga debe ser o esta longitud? Debe ser mínimo de 10 veces la altura de la carga sobre el vertedero. Entonces, si aquí me dio 7 centímetros, esto debe tener al menos 70 centímetros. Si aquí me dio 10 centímetros, esto debe tener al menos 1 metro. ¿Para qué? Pues para yo lograr una estabilidad del flujo, de tal forma que yo lo pueda medir posteriormente de manera fácil. Entonces, miren aquí varios detalles. Yo tengo mi canal, tengo el vertedero, lo puedo colocar en el límite del canal de tal forma pues que me descargue a una caja o a un punto que sea de mi interés. Y por ejemplo, para aforar el vertedero, perdón, para calibrar el vertedero, yo puedo aforar esto volumétricamente para calibrar, porque ya vamos a ver que con la instalación de una regla vamos a poder medir el caudal fácilmente. Entonces, bueno, ya tenemos claro con esta ecuación que calculamos nuestro H del vertedero y que la longitud de desarrollo del canal debe ser al menos 10 veces esa carga sobre el vertedero. Entonces, cuando ya está construido y el aforo la calibración del vertedero, ¿qué va a hacer? Yo voy a colocar, vemos que hay entonces una relación entre qué altura de carga yo tengo aquí y el caudal que estoy descargando. Entonces, calibrar el vertedero va a hacer referencia a qué. Voy a instalar en el canal una regla de aforo como la que se está mostrando aquí, es una regla metálica en este caso, y regulo la entrada, digamos, o para diferentes momentos de la planta, aforo volumétricamente este caudal y mido para ese caudal medido qué nivel de agua me dio. El cero de la regla pues va a ser que se pasa a nivel con respecto al vértice del vertedero. Entonces, paso nivel y mi cero de la regla va a estar en donde inicia la escotadura del vertedero. Entonces, el nivel de agua que fácilmente un operador puede leer aquí lo va a chequear después con una curva o una tabla de calibración que se haya hecho. Entonces, donde yo he hecho pasar diferentes caudales, lo he medido volumétricamente y he medido entonces en campo qué altura me está dando. ¿Sí? Ahora vean el vertedero de excesos. Entonces, hablábamos de que yo estoy cuidando que a esta unidad máximo le pase su caudal de diseño. Entonces, si yo aquí para ese caudal de diseño medí o calculé que son 10 centímetros, entonces paso nivel, ¿cierto? O sea que mi vertedero de excesos va a estar a ese nivel máximo. Cuando yo tenga más agua pasando por aquí que la del caudal de diseño, me va a pasar a esta caja que ya va a llevar por red de drenaje a una descarga o a otra ubicación que no sea la alimentación de la planta para no alterar los factores de diseño con los que se hicieron.